La entrevista de hoy. En los últimos días, el rol de la Comisión de la Verdad ha sido criticado por ciertos sectores que aseguran que su creación sirvió para marcar diferencias entre el gobierno y las Fuerzas Armadas. Investigar las violaciones a los derechos humanos fue el objetivo. ¿Se cumplió? ¿Se actuó con venganza? ¿Sirvió para esclarecer los casos o para marcar diferencias irreconciliables con la fuerza pública? El análisis hoy. Pedro Restrepo, padre de Santiago y Andrés Restrepo, desaparecidos en 1988. Extracto de la carta enviada al presidente por el general Ernesto González, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sobre la Comisión de la Verdad, un organismo creado por su gobierno con cercanos colaboradores y ex subversivos de Alfaro Vive Carajo, con un afán de revancha en contra de las Fuerzas Armadas. Señor Restrepo, buenos días. Bienvenido a este espacio. Desde su lógica, desde lo que usted ha visto y desde su experiencia propia, ¿cómo usted cataloga a la Comisión de la Verdad y la actuación que ha tenido? Se habla de que ha sido integrada por personas subversivas, ex integrantes del movimiento Alfaro Vive Carajo, pero también con el ánimo de revancha. Bienvenido. Primero que todo, las comisiones de la verdad alrededor del mundo, la del Ecuador es la número 33, se han establecido para buscar la verdad, la justicia, la reparación y el nunca más. Ese objetivo se cumplió completamente en esta Comisión de la Verdad, puesto que analizaron violaciones de derechos humanos desde el año 1984 hasta el año 2008. Ahí tenemos varios gobiernos y varias, seguramente, jefaturas, no solamente de la policía, sino del ejército. Muchos, la gran cantidad de crímenes y violaciones de derechos humanos estaban en la total impunidad. Aquí se hicieron, salieron a la luz pública, están siendo investigadas en la Fiscalía, se están siguiendo juicios con el debido proceso y no sé por qué se habla de revancha. Pero probablemente no hubo en algún punto de toda esta investigación cierto ánimo de revancha, precisamente por lo que usted dice, lo que se buscaba era la verdad, justicia, reparación, el nunca más. Pero quizá lo doloroso que les tocó vivir, entre ellos a usted, ¿no hizo que probablemente eso se anteponga a la verdad y a la justicia? La Comisión de la Verdad, compuesta por miembros muy prestigiosos de ese país, la hermana Elsie Monge, Monseñor Luis Alberto Luna Teguar, el doctor Julio César Trujillo y yo, y otras personas, lo único que hizo fue receptar todas las denuncias de las personas que se sentían agraviadas. Eso fue sistematizado, fue investigado y entregado a la Fiscalía, que es la que está haciendo ya la parte de la justicia. Ahí las personas que han sido involucradas tienen todo el derecho de ejercer su debida defensa en un debido proceso. No sé cuál es el problema. La semana pasada también un hecho importante, se dio el primer encuentro de reparación de víctimas, algo que también lo atañe directamente a usted, porque precisamente el caso fue el del ex sargento José Rodríguez y la relación con los hermanos Restrepo. Sí, eso es un caso muy especial. Estamos hablando del año 1991, cuando la Comisión Internacional por fin acogió digamos, el testimonio de Hugo España, que venía a ratificar todas nuestras denuncias de la culpabilidad de la policía. Este sargento venía de Santo Domingo de los Colorados a aportar a esa comisión más verdad, puesto que él era exagente o agente del SIG y estuvo presente en ese caso. De pronto dice que sufrió un accidente, en ese momento pues había mucha información de prensa, todo estaba convulsionado y eso se quedó así. Pero resulta que le habían pegado un tiro en la nuca o en la cabeza y la familia en ese momento hizo la denuncia correspondiente, pero la impunidad reinaba mucho en ese tiempo, no se hizo absolutamente nada. Gracias a la Comisión de la Verdad tuvieron la oportunidad de revivir este caso, ¿no es cierto?, de demostrar de que fue un asesinato, se está investigando en la Fiscalía y la familia, porque este sargento dejó 11 hijos, pues está siendo reivindicada al menos en la parte económica por ahora. Él habría sido víctima de una ejecución extrajudicial en 1991. Totalmente, el ánimo de la policía y de los gobiernos siempre fue encubrir el caso Restrepo, hicieron de todo
para que todo quedara en la impunidad y el que iba a hablar o fue perseguido como España o fue asesinado. Ahora, de acuerdo a su experiencia, señor Restrepo, de lo que pasó con sus hijos, ¿usted cree que en el Ecuador se dieron casos similares al suyo en donde se trató de tapar absolutamente todas las violaciones que se habrían cometido en contra de los derechos humanos? Y en ese sentido, ¿considera usted que si es que no habría habido Comisión de la Verdad, hubiera sido distinta la respuesta que tendrían ahora? Es un hecho real, ¿no? En la Comisión de la Verdad hay más de 560 casos de violaciones de derechos humanos que jamás fueron, o muchos de ellos denunciados por miedo de la gente, o fueron denunciados, pero no fueron analizados ni fueron investigados, peor castigados. Gracias a la Comisión de la Verdad se visibilizaron estos casos y ya hay la oportunidad, y de hecho muchos casos que ya están en manos de los jueces, y quizás esto es lo que tiene un poquito incómodos a ciertos miembros de las Fuerzas Armadas, pero el que comete un delito tiene que cumplir. ¿Creería usted que todavía una pena. Por determinados quizá actores de la fuerza pública hay el ánimo de continuar encubriendo ciertos hechos? Bueno, creo que las cosas han cambiado sustancialmente. Primero que todo, ya no hay fueros militares ni fueros policiales, que eran los que se encargaban de dejar todo en la impunidad. Y en segundo lugar, cuando siguen sucediendo estos casos, que de hecho siguen sucediendo, inmediatamente estos miembros son dados de baja y son judicializados, de tal manera que las cosas han cambiado para bien y para seguridad de los derechos humanos. ¿Qué habría pasado si es que nos ponemos en el otro escenario? Si es que desde los años en que se empezaron a investigar ya los hechos de parte de la Comisión de la Verdad, no se hubiera tratado del hecho de que no exista impunidad, sino de que no fueron denunciados de pronto con la misma fuerza que lo hicieron después ustedes? Sí, de hecho, yo creo que la lucha nuestra pues marcó en cierto modo, digamos, algo diferente, puesto que no nos quedamos callados, sabíamos que luchábamos contra toda una institucionalidad, contra toda una policía todopoderosa, que ellos mismos pues se habían encargado de desaparecer esos niños y todos los riesgos que eso cubrían. Eso indudablemente indujo a mucha gente que en ese momento no hacía sus denuncias a salir a la plaza con nosotros, a denunciar sus casos, y en gran medida se ha encontrado justicia. Usted ya a lo largo de tantos años y después de tanto sufrimiento y dolor que ha debido pasar, ¿puede ver ahora un antes y un después de la situación? Sí, las cosas han cambiado mucho. Por ejemplo, lo que son desapariciones forzadas, que son las hechas por el Estado, eso es algo que ya no sucede, o si ha sucedido, digamos, inmediatamente han sido denunciadas, han sido apresados los que las cometen y han sido juzgados y llevados a la cárcel. De tal manera que esta es la marca de que las cosas hay que denunciarlas, no hay que quedarse callado, y el mundo y digamos el país, mientras la gente tenga confianza en su fuerza pública, pues vamos a andar más tranquilos. ¿Pero qué faltaría por hacer en base a su experiencia? Bueno, siempre las luchas por la verdad, por la justicia, por los derechos humanos son luchas eternas. Siempre el poder tiene la tendencia a violar digamos, los derechos humanos de los ciudadanos, pero es la ciudadanía, las organizaciones de derechos humanos y también la prensa la que tiene que estar presente y denunciar. Nadie debe quedarse callado cuando hay una violación de sus derechos humanos por aquellas personas que debieran de cuidar esos derechos humanos, como es la fuerza pública. Y precisamente su caso es de ese emblema. Señor Restrepo, gracias por habernos acompañado. Un buen día para usted. 7:15. Diana, continuamos contigo.